buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Hoy es viernes 1 de julio, estamos comenzando un nuevo mes y con ese nuevo mes, nuevos temas siempre interesantes para ustedes. El día de hoy vamos a hablar del ganglio centinela. Veamos la siguiente cápsula para ver de qué se trata y al regreso conocemos a nuestros invitados. Cuando las células cancerosas se separan del tumor primario y circulan a través de la linfa o la sangre hasta otros lugares en el cuerpo, se puede formar otro tumor. Este proceso se llama metástasis. El ganglio centinela es el primer ganglio linfático que se encuentra en las células tumorales al intentar diseminarse a través de la linfa. Para identificarlos, se inyecta una sustancia radioactiva, un tinte azul o ambos en el espacio subareolar o cerca del tumor. Esta sustancia viaja a través de los conductos linfáticos hasta él o los ganglios centinales. Se usa un sistema de detección o sonda para encontrarlos y posteriormente el cirujano extrae solo aquellos marcados con la sustancia radioactiva y un patólogo los observa en el microscopio y determina si hay células cancerosas o no. Bueno, y ya vieron que vamos a hablar de lo que es tumores de mama y el ganglio centinela, pero para eso tengo unos invitados que son especialistas en su área y a la primera a la que quiero dar la bienvenida, gran amiga conocida de años ya, la doctora Claudia Figueroa, quien es internista especialista en medicina nuclear. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Gracias, un placer que me invites a este programa y me encanta poder venir a hablar sobre cáncer de mama y ganglio centinela porque para mí es algo súper especial. Tenemos también como invitado especial a nuestro médico patólogo, él es el doctor Alejandro Bernal, conocido ya por muchos en otros ambientes, pero hoy lo tenemos acá como doctor, como especialista en patología y nos va a platicar mucho sobre el ganglio centinela. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, primero, antes que nada, para mí es un honor poder estar aquí contigo y estar aquí con nuestros amigos también que nos ven a través de las pantallas de televisor. Un abrazo para todos. Y la verdad que son temas muy interesantes porque hablar de cáncer es hablar de una patología pues que a más de alguien tiene en su familia, cualquier persona que pueda padecer de cáncer. Cuando eso viene es un golpe y es bonito hablar acerca de, digamos, los detalles para que las personas también estén un poco acostumbradas y puedan lidiar con esa situación que se vuelve difícil. Y es que definitivamente esa es la idea de nuestro programa, el ser algo educativo, que a ustedes les enseñe las opciones, las alternativas, todos los protocolos posibles ante una enfermedad, en este caso como el cáncer tan dura que podría ser fatal, pero que puede a lo mejor ser de otra forma más alentadora con este tipo de diagnósticos y métodos para tratamiento. Y nuestro tercer invitado, por supuesto, nuestro gineco-oncólogo, el doctor Danilo Arévalo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, agradecido por la invitación al programa. También un saludo a toda la audiencia del Canal 21 que sintoniza Salud TV. Es para mí un honor el poder contribuir a la educación continua de las personas en El Salvador, en especial de las mujeres. Yo sé que el cáncer de mama es duro, ¿verdad? No solo impacta a la mujer, sino que a la familia. Y ya tenemos que abandonar las conductas antiguas de manejos radicales, de manejos mutilantes y tenemos que abrir paso a los nuevos conocimientos que nos conllevan a manejo un poquito más conservador y a tener una mejor calidad de vida. Definitivamente me gusta eso, ya ir dejando esto que es mutilante, no siempre tiene por qué ser de esta forma y esa es la idea del ganglio centinela. Ya lo vimos un poco en la cápsula, doctor Arévalo, pero quiero que usted nos explique realmente qué es el ganglio centinela, cómo funciona, ¿verdad? Y para qué nos sirve en general. Bueno, básicamente el ganglio centinela es una técnica que no es exclusiva del cáncer de mama. Se utiliza también en otros tipos de cánceres como en el melanoma, o en el cáncer de endometrio y de cervix, que ya están aprobados, y que básicamente cuando una célula cancerígena empieza a crecer y a crecer, parte de esas células pueden ir a nuestro torrente sanguíneo, a nuestra sangre, o puede irse a través de la linfa y llegar e invadir los ganglios. Siempre hay un orden en la invasión en los ganglios en el caso de cáncer de mama.
Entonces, el primer ganglio que es afectado es el que nosotros llamamos ganglio centinela. El mismo nombre de centinela nos lleva a decir que es el primero. Eso nos permite a nosotros saber si el cáncer se ha extendido más allá del tumor o no, y saber si vamos a hacer manejos más radicales o no. ¿Cuál es la importancia entonces para que nos quede claro? Definitivamente es el primero el que avisa que el tumor ya se salió de donde estaba. Yo siempre le digo a las pacientes que es como los ganglios linfáticos son como una central de policías. Si en un lugar hay mucha delincuencia, pues obviamente hay más policías en esa área y van a tener más ladrones en esa cárcel, pues. Entonces así es, cuando hay un proceso inflamatorio o hay cáncer, las células del cuerpo pues están un poco más activas y tratan de contener a la enfermedad, y eso se refleja en los ganglios. Es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno hace un manejo más conservador, ya que esto evita que hayan complicaciones a futuro que muchas veces se desconocen o que el médico no informa y que suceden. Hablemos, doctora Figueroa, Claudia, del papel de medicina nuclear en el diagnóstico. Mucho antes de llegar a buscar el ganglio centinela, que yo sé que ustedes tienen un papel importantísimo ahí, pero antes de eso, las otras técnicas en que se puede usar medicina nuclear para el diagnóstico o para ver si hay metástasis, ¿verdad? Explícanos un poco. La medicina nuclear realmente ya tiene años de existir y es una herramienta muy útil para muchas patologías y sobre todo para las patologías del cáncer, debido a que nos ayuda a determinar el sitio del tumor. Lo podemos ver por un estudio que se llama Sestamibi. Podemos determinar el ganglio centinela inyectando a nivel del tumor o inyectando a nivel de la areola de la paciente, podemos encontrar el ganglio, o después haciendo un centellograma óseo, que es un rastreo de todos los huesos, para poder buscar si estas células han llegado a invadir el tejido óseo, y de eso va a depender el tratamiento. Entonces, esos son los ámbitos en los que la medicina nuclear está trabajando en el momento. A nivel de Europa y a nivel de investigación ya se están haciendo nuevos avances donde se están usando algunos medicamentos que se usan contra el cáncer, marcándose con medicina nuclear para buscar metástasis en sitios específicos. Entonces, eso es lo que actualmente se hace con medicina nuclear. Excelente. Vamos a ver, don Hilo, y entonces cuando tenemos una paciente ya con el diagnóstico, ¿en qué momento vamos a ir a buscar el ganglio centinela? Al nomás, porque el diagnóstico normalmente una paciente con una tumoración en el seno, veamos el protocolo, el orden, ¿cómo va a ir de diagnóstico antes de llegar al ganglio? Bueno, la detección del cáncer de mama se puede hacer de dos formas. Básicamente, cuando la paciente está en un programa de tamizaje, se toma su mamografía, se descubre que hay una masa, se le toma biopsia y se hace un diagnóstico de cáncer de mama. Esa es una de las formas. Y la otra, que es un poquito más tardía, que es cuando la mujer se hace su autoexamen, detecta una masa, entonces consulta con el médico, se toma una biopsia y se determina que es cáncer. Cuando se determina que es cáncer, bueno, en pantalla podemos observar la imagen del autoexamen del seno. Esto es realmente súper importante en las mujeres jóvenes después de los 25 años que se practique. ¿Por qué no se hace en nuestro país? Usualmente es por el pudor, ¿vea? Piensan que tocarse tiene un sentido morboso, pero no es así. Hay que elegir una parte del ciclo menstrual que sea un día intermedio, no cerca ni durante la regla, porque va a haber dolor. Y el examen debe hacerse idealmente en la ducha con jabón para que los dedos de las manos deslicen, tocándose el cuello a ver si hay nodulaciones. Luego en la parte de la cola, que es la figura número 2, de la cola axilar. Luego yendo de forma suave a tocar todas las partes del seno, hacer un énfasis en la parte de la areola, vean, y en la parte que está en medio de ambas mamas, que es básicamente eso se conoce como seno, y la parte inferior. Si hay una detección de una masa, no hay que esperar, no hay que tener miedo, hay que ir y consultar inmediatamente para que un médico especialista evalúe y determine exámenes, si van a ser necesarios, como una mamografía o un ultrasonido de mama, y en base a eso tomar la decisión de qué tipo de biopsia debe de tomar.
Esto es principalmente en las mujeres arriba de los 25 años, pero con mayor énfasis en aquellas que tienen antecedentes de mamá con cáncer, ¿verdad? Creo que habría que decir también que no solo las mujeres arriba de los 25 años, yo pienso que cada día hay que enseñarle más a nuestras niñas, desde pequeñas, desde que tienen sus senos, para que se acostumbren. Usted sabe que si uno no se los enseña de chiquitos, no se hace hábito. Entonces, venir a enseñarles algo ya más grande cuesta un poco más. Entonces, mi recomendación sería que lo hagan desde que la niña ya tiene sus senos bien formados, explíquele que la lleve a su control con un ginecólogo para que le enseñe cómo debe hacerlo y la importancia. Y como dice el doctor Arévalo, si tiene factores de riesgo, con mucha más razón. Con mucha más razón se debe de iniciar antes el chequeo, ¿verdad? Explicando y encontrando cualquier anormalidad y consultando oportunamente, ¿verdad? Siempre digo que doctor Google pues a veces no nos resuelven nuestros problemas, es mejor asistir a un especialista. No siempre, es nunca, nunca, definitivamente. Entonces ya tenemos la paciente, los dos casos, o aquella que se detectó una masa o aquella que en una mamografía se encontró algo. ¿Qué tan pequeña es la lesión que puede encontrar la mamografía, doctora? Bueno, básicamente luego de eso, de que se ha determinado, pueden encontrar lesiones de hasta 0.2 milímetros, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos como microcalcificaciones. Las microcalcificaciones es un esfuerzo del cuerpo que hace por tratar de contener la enfermedad del cáncer. Y se agrupan, eso es sospechoso, nos la envían para que nosotros estudiemos. Esto, pues la forma ideal es cuando se descubre el cáncer en etapas tempranas. Yo tengo una diapositiva acerca de las etapas del cáncer, no sé si la podríamos mostrar. Si gusta la vemos después del corte. Vámonos a un corte y al regreso venimos y vemos estas diapositivas, entre otras, que han traído los doctores para este interesante tema. Ya volvemos. Bueno, revisándose a tiempo, ¿verdad? Ir a pasar consulta para prevenir todo eso, ¿verdad? O hacerse un autoexamen, ¿verdad? Cuando uno está en el baño, por ejemplo, a ver si se siente alguna chibolita ahí, ponerse en manos de un médico, ¿verdad? Si hay algo anormal. Eso se puede controlar a través de un control médico, a través de supervisión de uno mismo, ¿va? Que le enseñan que tiene que como manipularse su parte para ver si no tiene algún inicio de una chibolita, entonces ahí podemos detectar la enfermedad. Bueno, teniendo un control con su médico, ¿verdad? Porque hay personas que tal vez se están bañando y sienten dolor, porque a mí me han dicho, ¿verdad? En el ramo de salud se acostumbra de que, bueno, yo sé un poquito, ¿verdad?, de salud, se acostumbra de que le dicen a uno los ginecólogos, cuando levantes el brazo y sientes dolor acá, ten cuidado, anda donde el ginecólogo, pero hay personas que no lo hacen. Entonces, por eso es que hoy en día se está dando mucho problema de cáncer de seno, que le decimos. Entonces, igual, ¿verdad?, en todo el cuerpo podemos obtener eso. Células cancerosas tenemos, lo que pasa es que a veces no los cuidamos. Bueno, primeramente pienso yo de que con una cita médica. A veces nosotros las mujeres tantas cosas que nos guardan, o sea, con el tiempo, ¿verdad? Uno que hace en la casa, trabaja y a veces no nos damos tanta importancia. Es importante hacernos autoestima de nuestras propias mismas, porque pienso yo que si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Así que es importante cuidarse, ir al médico y querer vivir. ¿Qué razón tiene la señora? Si no nos cuidamos nosotras, ¿quién nos va a cuidar y quién va a cuidar de nuestras familias? Por eso es importante el autoexamen de mama y sus controles anuales. Vamos a estar repicando en eso. Recuerde, mano derecha con seno izquierdo y viceversa, todo el contorno sin dejar ningún espacio, una vez al mes. Y su mamografía cuando el médico se la indique.
Pero estábamos hablando antes del corte, entonces, ya tenemos la mamografía y ahora lo que vamos a hacer es la punción del tumor o dependiendo si son microcalcificaciones. Hay distintas formas de determinar, pero siempre volviendo al punto anterior, la mamografía es el método de detección temprana del cáncer de mama. Es decir, el cáncer de mama no se puede prevenir, ¿verdad? Uno lo encuentra en una forma precoz. Hay que desmentir el mito de que la mamografía ocasiona cáncer. Al contrario, diagnostica el cáncer en etapas muy tempranas, cuando el tumor es muy pequeñito. La primera causa por la cual las mujeres no se toman la mamografía es el dolor, pero hay que pensar que es un dolor pasajero, que las nuevas tecnologías ya no ocasionan dolor, ¿verdad? Y que esto nos diagnostican y nos evitan otros dolores peores. La segunda es el miedo. Hay que perder el miedo a tomarse los exámenes, hay que llevar control de rutina. Una vez se tomó la mamografía y encontramos que hay un hallazgo que es sospechoso, pueden ser microcalcificaciones o puede ser una tumoración. Entonces determinamos qué tipo de biopsia es la más conveniente. Hay biopsias en donde se hacen de abordajes tan simples como la introducción de una aguja y tomar la muestra. Esto se le llama como biopsia core, ¿verdad? O TrueCut. Y esto pues nos puede dar un diagnóstico bastante certero, o podemos elegir si está en una ubicación muy difícil, marcar esa área sospechosa e ir a resecarla en un quirófano. Una vez nosotros determinamos el tumor que tiene, la clase, y mandamos una serie de estudios, vamos a catalogar a la paciente en una estadificación y vamos a determinar en qué etapa de cáncer se encuentra. Todos los cánceres tienen 4 etapas. En el caso de cáncer de mama podemos observar pues que la etapa número 1, ¿verdad? Es cuando el cáncer está pequeñito, ¿verdad? Y no ha invadido los ganglios de la axila. El tumor tiene menos de 2 centímetros, ¿verdad? Y muchas veces la paciente pues con un manejo quirúrgico, ¿verdad? Dependiendo de las situaciones que nos reporte el médico patólogo y la invasión a los ganglios, si no hay, pues puede ser únicamente el manejo quirúrgico. En la etapa 2, pues ya hay invasión de 1 a 3 ganglios, pero la tumoración excede los 2 centímetros. En el estadio 3, pues el tumor es muy grande y puede haber invasión a más de 3 ganglios, y en la etapa 4 significa que ha invadido otras partes del cuerpo, como el pulmón, hígado o cerebro. Pues obviamente nosotros quisiéramos encontrar a las pacientes en una etapa temprana para ofrecerles el mejor manejo. En esta etapa 1, antes de estadiaje, ahí es donde entra ya el ganglio centinela. Cuando encontramos el tumorcito, en ese momento, antes de la cirugía, se disponen a buscar el ganglio. Entonces, cuando ya ubicamos a la paciente en una etapa, tenemos que analizar varios factores: el tamaño del tumor, el grado, la localización, la edad de la paciente y si tiene algunas enfermedades, ¿verdad?, que nosotros le llamamos comórbidos. Si el tumor, ¿verdad?, es favorable, se encuentra en la cola, mide menos de 4 centímetros, ¿verdad?, por clínica uno no palpa un ganglio realmente sospechoso, la paciente puede ser candidata. Anteriormente se decía lo de la edad, pues obviamente el manejo conservador lo prefieren más las pacientes jóvenes, ¿verdad? Pero hoy no hay distinción de edad. Todas las pacientes que reúnan los criterios pueden ser candidatas. Entonces localizamos el sitio del tumor, se inyecta un material que puede ser un colorante o un material radioactivo o ambos, ¿verdad? Actualmente pues se prefiere solo hacerlo con el material radioactivo, y con una sonda especial que detecta pequeñas cantidades de radiación, pues se localiza el ganglio, se extrae y se envía inmediatamente donde el patólogo. Él va a determinar si es positivo, si el cáncer invadió, y tendríamos nosotros la obligación de buscar si hay más ganglios afectados, o nos va a decir no hay afectación del ganglio, y ahí finaliza el procedimiento sin hacer el vaciamiento de los ganglios linfáticos. Claudia, doctora Figueroa, en este caso, ¿en qué momento ustedes hacen la tinción con medicina nuclear, el marcaje o como le llamamos para lo del ganglio centinela? Luego que el médico
que trata a la paciente ya la ha evaluado y ha decidido que sí es una candidata perfecta para ser un ganglio centinela, la paciente llega a medicina nuclear, al servicio de medicina nuclear, y ahí se inyecta un material radioactivo, pero que va mezclado con una sustancia que es transportadora, y eso se llama nanocoloide. Ese nanocoloide, por ser unas partículas tan pequeñas, viajan a través de la linfa. Al viajar a través de la linfa van a llegar a ubicarse a donde está exactamente el primer ganglio, o el que se llama ganglio centinela. Luego, en la gamma cámara, que así se llama el aparato que nos ayuda para determinar el recorrido que lleva el material radioactivo, podemos nosotros ver el sitio de inyección y luego vamos a ver el ganglio. Nosotros esto lo estamos viendo superficialmente sobre la paciente y luego nosotros marcamos, y es a nivel de axila, dónde está el ganglio, y eso se lo dejamos al médico cirujano que va a operar a la paciente, ya marcado donde nosotros como medicina nuclear localizamos el primer ganglio. Se le entregan imágenes y luego en sala de operaciones con una gamma sonda que detecta, se llama gamma sonda porque detecta la radiación gamma, que es la que emite el material radioactivo. Y entonces fácilmente en sala el cirujano puede ubicar el sitio donde hemos dejado marcado el ganglio, lo identifica y luego sigue el procedimiento quirúrgico. Ok, quiero retroceder. Dijimos que hay requisitos para ser pacientes que cumplan requisitos para poder ser candidatas a ganglio centinela, pero dijimos que todas podían ser. Entonces, ¿todas las pacientes con un tumor de mama o hay algún requisito especial para ser candidata a ganglio centinela, doctor? No todas las mujeres son candidatas a ganglio centinela, ¿verdad? La edad no es una restricción que antes sí existía, ¿verdad? Hay que evaluar el tamaño del tumor, la localización del tumor, el tipo histológico, si pertenece a los canalículos, a los lobulillos, ¿verdad? Se le tiene que hacer una técnica inmunohistoquímica para saber la agresividad que pueda tener el tumor, ¿verdad? Y esos son los parámetros. Y si tiene enfermedades como lupus o diabetes o enfermedades que puedan impedir que el proceso vaya de forma adecuada o que tenga repercusiones a posterior. Y una vez tomamos todos esos factores, podemos identificar la paciente. Pero si son tumores demasiado agresivos, si cubren todo el seno, ¿verdad? O si ya son etapas avanzadas, como la etapa 3 o 4, pues esto ya limita el uso del ganglio centinela. Entonces, básicamente, el tamaño del tumor y las enfermedades coexistentes, esas son las que... Y que no exista ya mayor estadiaje de la tumoración. O sea, por eso hablábamos de estadio 1 hasta el 4. La mayoría de pacientes en estadio 1 son candidatas para ganglio centinela. ¿Por qué? Porque hablamos que el estadio 1 es pequeño, no hay ganglios palpables, entonces esa mama probablemente pueda salvarse, la mayoría del tejido mamario, o salvarse todos los ganglios, porque lo importante del ganglio centinela es evitar el vaciamiento axilar, el sacar todos los ganglios que están en la axila para estudiarlos en patología, para saber si ya había invadido o no, nos lo puede evitar si nosotros hacemos un ganglio centinela, porque el ganglio centinela lo vamos a enviar inmediatamente en sala al área de patología y ahí el patólogo nos va a decir si está infectado o no y qué sigue, qué es lo que tiene que hacer el cirujano en ese momento. Veamos, doctor Alejandro Bernal, qué es lo que vamos a hacer ya con el ganglio. Esta muestra llega en el momento, o sea, es una cuestión como lo que decíamos por congelación, o sea, va directamente del quirófano al patólogo y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tratamos? O sea, una vez que llega la muestra, ¿verdad?, que han retirado, nos llega a nosotros, estamos con el microscopio ahí, ¿verdad? Porque hay algo que quizás también le quiero contar a las personas, porque a mí muchas veces me preguntan, ¿qué especialidad sos? Y yo les digo, soy patólogo. ¿Ves las patas? No. Y muchas personas empiezan a hacer chiste de eso. Quizás ahorita que hemos estado usando esos términos médicos y al final el patólogo es el que ve células. Entonces, nosotros a través del microscopio y a través de unas técnicas en las cuales podemos ver las células, ahí nosotros, primero lo que buscamos es que el ganglio linfático que nos llegue, primero lo cortamos,
Generalmente pues pueden variar de tamaño desde pequeños, como unos frijolitos, hasta unos un poco más grandes. Lo cortamos y esa imagen que están viendo ahorita en cámara es lo que nosotros veríamos en un ganglio linfático normal, con sus diferentes zonas anatómicas, y pues si se viera en un microscopio se vieran un poquito más como de puntito, ¿verdad? Y en diferentes áreas con diferentes colores. Okay, nosotros lo que buscamos es micrometástasis. ¿Qué significa eso? Que cuando buscamos dentro de lo normal encontremos estructuras que no pertenecen ahí. Esa es una imagen de una micrometástasis. Como pueden ver, donde señala la flechita, ya hay otro tipo de células. Ya no son las mismas células o el mismo patrón, porque a veces aquí en patología jugamos mucho con los patrones celulares, entonces ya esas células no pertenecen ahí. Generalmente estas micrometástasis son células que son muy parecidas a las del tumor original. Y cuando hablamos de tumor estamos hablando de cáncer original, ¿verdad? Porque en mama también pueden haber más tipos de tumores, unos benignos, unos malignos, pero aquí cuando ya dicen que es maligno, el benigno no va a dar este tipo no va a viajar, el benigno no va a viajar, le pueden encontrar a usted un tumor benigno y este no se va a ir a meter a los ganglios. Eso lo hacen generalmente los tumores, los cánceres, cuando ya son malignos. Pues ellos tienden a ser discoadhesivos y viajan esas células a través de los ganglios linfáticos. Nosotros lo que vemos, como dijo el doctor, es a los ladrones. Cuando él usó esa terminología de que el ganglio linfático es como una prisión donde ahí van a dar ese tipo de células malignas, pues ahí nosotros las vemos cara a cara y damos un diagnóstico positivo o negativo, y al dar ese diagnóstico, ese resultado, ya es el clínico, el cirujano, los que ya intervienen. Bueno, muchas gracias. Vámonos a una pausa comercial y al regreso venimos con más de Salud TV. Todos podemos aportar nuestro granito de arena para proteger el planeta. Pensar en verde no es tan difícil como parece. A continuación, le ofrecemos la manera de reverdecer su rutina diaria. Hoy puede comenzar por manejar bien la basura. La basura que no recibe un manejo adecuado es fuente de contaminación de suelos, agua y aire. Por otra parte, el manejo y tratamiento de los residuos requiere mucha energía. Evite los productos con muchos empaques que acabará tirando. Lleve consigo una bolsa de tela para que no utilice una de plástico cuando haga compras. Separe sus residuos al menos en orgánicos e inorgánicos y, si es posible, en reciclables. Sea amable con el medio ambiente. Enséñele a otros con su ejemplo. Recuerde que es nuestro deber cuidar el planeta. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándolo, hablándole este día de un tema muy interesante, ayudándole a que conozca usted qué es el ganglio centinela y sus usos en el diagnóstico de cáncer de mama y que también en el tratamiento, porque lo que buscamos al final es salvar esa cadena de ganglios linfáticos a nivel de la axila, que ya vamos a ver por qué la queremos salvar. Pero antes que nada, yo, doctora Figueroa, quiero que establezcamos. Entonces, el ganglio centinela lo vamos a marcar ¿el mismo día de la cirugía o es un día antes? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es el trayecto que lleva la paciente? El material radioactivo realmente tiene una vida media, se llama, o sea, cuánto tiempo dura, una vida media larga, y va a depender de cuánto nosotros inyectemos. Al inyectar a la paciente, nosotros podríamos hacer la cirugía dentro de 6 horas, 8, 12 o hasta 16 horas. Entonces la paciente tranquilamente puede llegar un día previo, en la tarde, hacerse su estudio de ganglio centinela. Nosotros marcamos, o sea, inyectamos, y sobre todo que la paciente entienda que esto no es un examen invasivo, no le va a causar gran dolor, no le va a causar alergias, no le va a causar ninguna molestia. Puede desayunar, puede almorzar, no hay ningún problema. Pero también lo podemos hacer
justo antes de la cirugía. Y esto antes es unas horas antes. Hablamos de 4 o 6 horas previas. Si lo hacemos 6 horas previas, en verdad la paciente no va a desayunar, pero no es por el ganglio centinela, es porque después va para la sala de operaciones. Entonces, ese es el motivo por el cual se hace en ayunas. Sí, el mismo día se va a hacer todo el procedimiento. La paciente llega, nosotros ubicamos con los exámenes que ya nos manda el médico dónde está el tumor. Podemos inyectar directamente el tumor o podemos inyectar alrededor del pezón. Y luego, masajes en su glándula. Posteriormente hacemos las imágenes que pueden durar 15 minutos la primera, la segunda se hace 1 hora después y la tercera la podemos hacer hasta 3 o 4 horas después para poder ubicar mejor el lugar, el recorrido. Es como que si estuviéramos viendo una tinción por dónde va y hasta dónde llega. Y ahí nosotros marcamos a dónde y ya teniendo el marcaje, haciéndole sobre la piel un dibujo al médico, se puede guiar en el momento de la cirugía. Entonces la paciente va ya a ingresarse al hospital, ¿verdad? Para podérselo hacer o en el mismo servicio, si estamos en el mismo hospital, en el mismo servicio ya la paciente ya tiene su hora de cirugía programada y ya llega a sala para que el cirujano lo busque. Ok, doctora Arevalo, media vez la tiene en quirófano. ¿Esto es un procedimiento que se realiza bajo sedación, bajo anestesia general o cómo se realiza? Bueno, el tipo de procedimiento nosotros preferimos hacerlo con anestesia general. Es decir, que la paciente va a estar dormida completamente. El tiempo quirúrgico pues es realmente corto. En algunos países únicamente se pone anestesia local, pero personalmente pues considero que eso puede aumentar la ansiedad y prolongarnos. Realmente no sabemos cuánto tiempo nos vamos a tardar o si vamos a necesitar hacer vaciamiento. Entonces considero que no es oportuno realizarlo de esta manera. La paciente, como dijo la doctora, es necesario que llegue en ayunas, ya que va a ser dormida completamente, por lo menos 6 horas, para que el estómago esté vacío y evitemos complicaciones en el postquirúrgico, ¿verdad? No necesita el hecho de tener una dieta especial, ¿verdad? El alta puede ser al día siguiente, ya que no es un procedimiento tampoco, no es un procedimiento tan radical, ¿verdad? Y pasa al quirófano, se duerme la paciente, con las imágenes que nos dio la doctora. Entonces nosotros nos ubicamos, porque aquí es importante la comunicación que tenemos entre colegas, nos ubicamos, señalamos con la gamasonda en dónde se encuentra el ganglio sospechoso y luego procedemos a hacer el acto quirúrgico. Hacemos una pequeña incisión a nivel de la axila, extraemos el ganglio y eso se lo pasamos al patólogo en el mismo instante en que la paciente se encuentra dormida, a esperar la respuesta que él nos diga. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar, doctor Alejandro? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en hacer analizar esta muestra? Pues fíjese que eso pues prácticamente en minutos, o sea, tendríamos que hacerlo por lo menos en los próximos 12 minutos. Nosotros recibimos la muestra, pues la partimos el ganglio, ya luego en algunos lugares lo hacen por... El ganglio ya partido se coloca sobre un vidrio y eso desprende células. Esa es una técnica de cómo hacerlo y hay varias universidades en Estados Unidos, centros grandes, donde lo hacen, simplemente se quedan en ese paso. En otras lo que hace es que se parte una parte del ganglio, como que si fuera un pancito, así un pan de caja, esa pieza se coloca en un aparato que lo congela inmediatamente, que se llama criostato, y de ahí luego se sacan cortes, donde también podemos ver si hay micrometástasis. Eso tiene que ser en unos 12 minutos. 12 minutos. Bueno, antes de irnos a un corte, yo quiero contarles que hoy estamos de fiesta en Megavisión, porque nuestro director, el licenciado Freddy Ungo, está cumpliendo años. Así que de parte de todos los médicos, del staff y de médicos invitados, colegas, todos de Salud TV y todo el personal que está detrás de cámara, le queremos dar felicidades y las gracias también por la confianza, ya que nos ha respaldado en este proyecto tan importante, tan bonito como es el programa Salud TV, el primer y único programa producido en El Salvador que busca educar en salud. Así que muchísimas felicidades, nos vamos a un corte comercial y al regreso venimos con más del ganglio centinela.
Para poder examinar el ganglio centinela, es necesario que le realicen una biopsia de mama. Cuando se lo realicen, uno de los cuidados de ese procedimiento es el descanso, al menos durante el primer día. Es esencial en este tipo de intervenciones. Si bien se ha mencionado que la biopsia de mama no suele presentar complicaciones, no quiere decir que la paciente pueda llegar a sentir leves molestias o incluso que aparezcan algunos moretones. Normalmente no suelen ser de gran importancia. Pero para aliviar estos síntomas y siempre que obtenga la autorización de su médico, puede aplicarse hielo una o varias veces, manteniendo una distancia prudente entre una aplicación y otra. Media vez ya tomamos el ganglio y el médico patólogo lo evaluó, le hizo los cortes, ya sea por congelación o lo que tengan ellos que hacer por tinción, y tienen un diagnóstico. En 12 minutos el cirujano ya tiene una respuesta. Entonces, hablemos de las respuestas posibles y qué vamos a hacer en cada una. Ok, pues la respuesta que nosotros esperamos es que nos diga que es negativo. Es decir, cuando nos dice negativo, significa que las células del tumor no han migrado al ganglio. Entonces procedemos a cerrar la pequeña incisión y luego pasamos a hacer el manejo que corresponde, que el manejo conservador, que es solo quitar el tumor con límites suficientes para que no haya restos de tumor ni queden en el seno, o el manejo reconstructivo, que es básicamente quitar todo el seno y colocar una prótesis. Esta imagen muestra los ganglios que existen a nivel de la axila. Y ganglios hay en todas las partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando uno le dicen, uy, ¿por qué no mejor me quitan todos los ganglios? Claro, esto tiene repercusiones y nosotros podemos ver que están realmente agrupados en 5 grupos, ¿verdad? El primero, que es donde se localiza el ganglio centinela, que son los ganglios linfáticos axilares, ¿verdad? Hay ganglios que son subescapulares y es más raro encontrarlos. Y hay ganglios linfáticos que son el grupo central, que ya esto ya nos está hablando pues de que tuvo que haber roto esa cadena, haber infectado los ganglios axilares pectorales y ir ascendiendo. Ya nos habla de una enfermedad que ha aumentado de etapa. Entonces, si es positivo el ganglio, hay necesidad de extraer la mayor cantidad de ganglios y son los que se ilustran ahí, ¿verdad? Tenemos que hacer el vaciamiento axilar y extraerlos para verificar que la enfermedad no se ha extendido más allá de estos. Y yo pregunto, porque mucha gente en casa puede preguntar, pero si yo tengo cáncer y tengo ganglios, o sea, y la posibilidad de que la enfermedad se extienda es a través de los ganglios, ¿por qué vamos a hacer ganglios centinela? ¿Por qué no mejor me los quita todos de un solo? ¿Por qué no? Bueno, existe una serie de complicaciones que existen cuando uno hace un vaciamiento axilar, y las pacientes que han tenido manejos de cirugía de mama y han hecho esto no podrán mentir de que se siente a veces la sensación de adormecimiento del brazo, pero lo que buscamos combatir realmente es el linfedema. ¿Qué es el linfedema? Como los ganglios linfáticos transportan linfa, esta se va acumulando en el resto del miembro y lo que hace es aumentarlo de tamaño. En la imagen podemos observar una paciente que ha recibido un manejo muy radical. Podemos observar el brazo donde tiene el reloj, que es donde se encuentra el seno que no ha sido operado, pues que está normal, y el brazo de la par en donde presenta linfedema. Esto no es solo la acumulación de líquido, ahí hay dolor, eso se puede ulcerar, se puede infectar, ¿verdad? Y esto pues es considerado como un efecto adverso de la cirugía radical. Pues realmente el diagnóstico de esto pues se hace por clínica, aunque algunas veces algunos médicos pues solicitan exámenes de apoyo como una radiografía, y entonces ahí es evidente pues en la radiografía que hay más líquido alrededor, ¿verdad?, acumulado en la piel, y en esta imagen podemos notar pues que el hueso está normal y se observa pues una mayor acumulación de líquido. Esto requiere una serie de tratamientos que
que son largos, ¿verdad? Y que necesitan de un especialista también que sepa dar esos tipos de cuidado para eliminarlo. Es bien difícil, ¿verdad? Pero hay que hacer algo, pues. Pero se puede. ¿Y qué tipo de tratamientos, por ejemplo? ¿En qué consisten? Básicamente esto lo realiza un fisioterapista, ¿verdad? Y consiste en masajes de drenaje linfático, ¿verdad? También está bastante de moda el uso de mangas. Las mangas, pues, son unos dispositivos elásticos que se colocan en todo el antebrazo y brazo y esto genera una presión que está ayudando a que haya retorno venoso y mejora, pues, el linfedema. Esto se utiliza mayormente durante 8 horas, ¿verdad? Se puede quitar a la hora del sueño, pero también hay unos pequeños tips que uno utiliza, como por ejemplo la movilización temprana del brazo, que muchas pacientes después de una cirugía de mama lo que hacen es esto, ¿verdad? Y esto impide, pues, que haya un manejo adecuado de la salida de secreciones, pero también favorece que la cicatrización se pegue a la pared y que ella después no pueda movilizar el brazo. La movilización temprana del brazo es importante. También en los tiempos de ocio, cuando está viendo televisión o está acostada, pues subir el brazo. Esto mejora el drenaje linfático, ¿verdad? Ya que lo coloco de esta forma y mejora el linfedema. Y la cicatriz del ganglio centinela, me imagino que es una cosa pequeña, pero siempre se... Pues es algo de 1 centímetro, ¿verdad? Es realmente pequeñísimo y nosotros por esa pequeña cicatriz, con ese examen, nos ahorramos el hacer el vaciamiento axilar completo, pues, y le ahorramos a ustedes, pues, las pacientes que pueden ser sometidas a estos procedimientos, todas esas complicaciones que yo he mencionado. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos con más. Yo quiero que en este bloque aprovechemos para que hagamos conciencia. La doctora Figueroa nos va a ayudar con las recomendaciones muy importantes. Hoy quiero hablarles no como doctora, porque en este programa he sido invitado como médico nuclear para hablar sobre ganglio centinela, pero creo que las recomendaciones no las debe de dar una doctora. Las recomendaciones se las tiene que dar una mujer que ya pasó por este proceso. Yo soy Claudia Figueroa, paciente sobreviviente de cáncer de seno. Hace 8 meses, como mencionaba el doctor, hace 8 meses me palpé mi seno. Al palparme descubrí una masa que no existía, que mes tras mes me examinaba y no existía. Esa masa me hizo alertarme e hizo que fuera a hacerme mi mamografía y todos los exámenes que debía haberme estado haciendo cada 6 meses, porque yo sabía que tengo un angelito en el cielo con cáncer de mama. Mi familia hay historia de cáncer de mama. Las pacientes que saben que sus abuelitas, que su tía, que una prima, que una hermana ya padeció cáncer de mama, deben de estar más alerta. Deben de buscar a sus médicos, su médico de cabecera, su ginecólogo, su ginecóloga, debe de explorarle las mamas, explicarles cuáles son los riesgos que puede tener de que esto sea hereditario y qué tiene que hacer para encontrarlo tempranamente. Como el doctor dijo, no podemos prevenirlo. No es algo que comimos, no es algo que hicimos que nos va a causar el cáncer, sino que esto es una presentación a veces al azar, a veces genético, y tenemos que saberlo. Y cuando tenemos familiares que han padecido cáncer de seno, nuestra vigilancia debe de ser mayor. Tenemos que estar con nuestro médico haciéndonos la mamografía, aunque duela, duele más estar sin seno. No importa cuánto duela la mamografía es importante que la estemos haciendo periódicamente. Ahora vemos pacientes más jóvenes con cáncer de seno. Antes decíamos que había que llegar a cierta edad para hacernos la mamografía. Hoy no, hay que hacerlo cuando nuestro ginecólogo nos lo indique, porque él sabe la carga genética que podemos tener o los factores de riesgo que podemos tener.
para entonces descubrirlo a tiempo. Descubrirlo a tiempo quiere decir estadios tempranos. Nosotros, si lo encontramos en estadios tempranos, podemos tener una cirugía más conservadora, podemos evitarnos algunos tipos de tratamientos que pueden ser muy agotadores, muy desgastantes para la salud, y podemos tener una pronta recuperación mental y física. Ya existe en este país todas las posibilidades para que nosotros no tengamos cirugías mutilantes, ya existe algunos apoyos para que la mujer tenga la posibilidad de tener su prótesis en el momento de la cirugía o reconstrucción posterior, para que se sienta como es, se vuelva a sentir mujer, se sienta bien, para que nosotros podamos sobrevivir el cáncer de seno. Muchísimas gracias, Claudia, por ese testimonio y esas palabras, y espero que usted que está en casa las haya escuchado, le haya llegado al corazón y especialmente al cerebro, y pueda educar a todos sus familiares. Si usted tiene factores de riesgo, por favor, no deje de asistir a sus controles, y si no los tiene, qué bueno, pero no deje de asistir a sus controles y realizarse todos los exámenes que el médico le indique. Muchísimas gracias, Claudia, Danilo, Alejandro. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Les deseo un merecido descanso, feliz fin de semana, y nosotros venimos el lunes con tratamientos naturales para la urticaria. Que Dios me los bendiga. Si el estudio del ganglio no presenta células malignas, no hay que realizar la disección axilar. La detección y biopsia del ganglio centinela ofrece varias ventajas conceptuales en comparación con la disección estándar. La más significativa para el paciente es que prácticamente elimina el riesgo de complicaciones a largo plazo al evitarla, siendo el proceso de recuperación más rápido. Este ha sido reconocido como un procedimiento excelente para protocolizar el cáncer de mama y como control de la enfermedad regional. Esta información es importante para definir el pronóstico e individualizar el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama. Además de proporcionar información sobre el pronóstico, la disección axilar representa el método más eficaz para controlar la enfermedad regional cuando el ganglio centinela es positivo. La utilización de estas técnicas en base a una evaluación diagnóstica de tumores de mama precoces consigue, gracias a estos avances, que el tratamiento del cáncer de mama se haya convertido en más preciso, más eficaz y menos ablativo.